Sé que ella aportará a las exigencias de su nuevo papel la devoción inquebrantable al deber, esa misma devoción en la que he llegado a confiar tanto. Esas fueron las palabras premonitorias, un eco del rey Carlos que ahora resuena con una verdad escalofriante. Porque nuestras familias, y ustedes que nos ven desde casa, saben lo que realmente está pasando en el corazón de nuestra comunidad. Saben que estos tiempos son un desafío monumental. Pero hoy la historia ha dado un giro que nadie vio venir. A lo largo y ancho de Gran Bretaña, la tensión no solo se siente, se respira. Es casi eléctrica. Windsor, el antiguo hogar de reyes, se ha convertido hoy en el escenario de un momento sin precedentes. Guillermo y Catalina han dado un paso al frente. Pero observen bien, ya no caminan como herederos que esperan su turno. Caminan con el peso de un rey y una reina. La nación, tomada por sorpresa, mira atónita este cambio repentino. En las calles, los susurros corren como la pólvora. Algunos hablan de la frágil salud del rey Carlos, otros señalan decisiones urgentes tomadas a puerta cerrada, mientras que unos pocos intuyen algo más profundo, un reinicio calculado de la propia corona. La multitud ahoga un grito. Los miembros más antiguos de la realeza intercambian miradas inquietas. Los aliados observan incrédulos. Entonces, ¿qué fue lo que realmente forzó este momento histórico? Quédense con nosotros, porque lo que sucede a continuación lo cambia todo. Cuando la corona cambió de manos silenciosamente, el momento no llegó con trompetas ni truenos, llegó con palabras, palabras que cargaban un peso mucho mayor que el techo abovedado de la abadía de Westminster. Bajo esos mismos arcos donde el rey Carlos fue coronado hace apenas 2 años, el arzobispo de Canterbury pronunció una bendición que muchos ven ahora como el verdadero punto de giro de la monarquía moderna. Su mensaje fue simple, conciso, pero profundo. La corona ya no es solo una herencia, es una responsabilidad que se mueve hacia aquellos que están listos para cargarla. En todo el reino el significado aterrizó al instante en el corazón de la gente, y entonces llegó la imagen que selló el día en los libros de historia. La princesa Ana, firme y sin sentimentalismos, dio un paso adelante como la guardiana del deber real. En sus manos sostenía una corona recién encargada para la reina consorte, una obra maestra de Garrard and Company, el joyero real desde 1735. Engarzada con rubíes birmanos, zafiros y diamantes extraídos de la colección privada de la difunta reina Isabel II, esa corona no hablaba de espectáculos ni lujos vanos, hablaba de continuidad y de una confianza ganada a pulso. Funcionarios del palacio confirmaron más tarde que existían 2 versiones, una corona más pesada, guardada en la Torre de Londres para las grandes ocasiones de Estado, y una versión ceremonial más ligera, creada para momentos exactamente como este. Catalina llevó la corona ligera solo brevemente, mientras las campanas de la abadía repicaban por todo Londres. Sin embargo, ese breve instante reformó la manera en que la nación la veía. Los observadores notaron su calma, una compostura casi solemne. Ella no estaba simplemente aceptando un símbolo brillante. Estaba aceptando una carga. En cuestión de horas, el cambio se hizo visible para el público. Guillermo y Catalina llegaron al castillo de Windsor para su primer paseo tras la bendición. Ya no operaban simplemente como herederos, sino como el centro activo de la monarquía. Las calles estaban llenas de miles de personas, agitando banderas y sosteniendo flores. Muchos llevaban insignias hechas a mano que decían, «Por el futuro Guillermo y Catalina». Guillermo se movía con una mezcla de contención y calidez, mientras Catalina, vestida con un abrigo gris tórtola y llevando la corona más pequeña, se encontraba con la gente con una seguridad tranquila. Los niños le pasaban notas dobladas. Un veterano anciano se inclinó hacia adelante para susurrarle con voz temblorosa: «Dios bendiga a la nueva reina». Su respuesta fue tan reveladora como humilde: «Dios bendiga al rey». Detrás de escena, los ayudantes del palacio medían cuidadosamente sus palabras.
Esto, enfatizaron, no era una regencia, era una corresponsabilidad. El rey Carlos III, ahora descansando bajo supervisión médica en Sandringham, había entregado formalmente los deberes reales del día a día. La autoridad había cambiado, incluso si los títulos apenas acababan de ponerse al día. Pero una ausencia afiló el momento. La reina Camila no asistió. Eligió permanecer en Raymill House para lo que las fuentes llamaron reflexión privada. Su decisión desató un debate silencioso, con un comentarista observando que, mientras Westminster marcaba un nuevo espíritu, Windsor revelaba quién lo llevaba ahora sobre sus hombros. La reacción pública fue veloz. Las redes sociales estallaron elogiando a Catalina, a la princesa Ana y a lo que muchos llamaron un regreso a una monarquía guiada por el deber. Una encuesta mostró que el 84% de los británicos apoyaba la transición como oportuna y sabia. La aprobación de Catalina subió a su nivel más alto desde 2022. La prensa internacional se fijó en una sola imagen: Catalina haciendo una reverencia ante la princesa Ana mientras se presentaba la corona. La CNN la describió como la imagen real definitoria de la década. Cuando la tarde cayó sobre Windsor, Guillermo se detuvo junto al roble conmemorativo dedicado al rey Carlos III y colocó un pequeño ramo de flores infantiles en su base. Catalina observaba atentamente. En ese gesto silencioso, la lealtad se encontró con el liderazgo, y el verdadero giro del día quedó claro. La monarquía no había esperado una coronación para cambiar. Ya había avanzado, y el país se movía con ella. Entonces, ¿qué creen ustedes que encendió esta transferencia silenciosa de poder? ¿Fue el deber, el destino o una jugada calculada? ¿Y quién lidera verdaderamente ahora? Manténganse atentos. En el momento en que el eje del palacio cambió, mientras Guillermo y Catalina ofrecían un último saludo tranquilo y regresaban hacia las puertas del castillo, el público vio confianza, unidad y propósito. Para las multitudes fuera de Windsor, parecía un final elegante para un día histórico. Sin embargo, dentro del Palacio de Buckingham, la atmósfera era mucho más inquietante. Y la historia apenas comienza. Esas imágenes que ya daban la vuelta al mundo, la princesa Ana entregando la corona Garrard a Catalina bajo los arcos milenarios de Westminster, estaban siendo estudiadas por los expertos no como simples símbolos, sino como señales inequívocas. Lo que para la nación parecía una ceremonia conmovedora, dentro de los muros del palacio se sentía incómodamente cercano a una sucesión real. Y en el centro de esa tensión silenciosa había una figura: la reina Camila. Los comunicados oficiales mantenían el guión. Ella había dado un paso atrás temporalmente para apoyar al rey Carlos III mientras se recuperaba bajo supervisión médica en Sandringham. Su ausencia, tanto en la bendición de la abadía como en el paseo de Windsor, se explicó como un periodo de reflexión privada en Raymill House. Pero pocos dentro del sistema creían que fuera tan simple. Aquellos cercanos a su círculo íntimo sugerían que algo mucho más profundo se estaba desarrollando. La historia, decían en voz baja, se estaba escribiendo sin su presencia. Se reportó que Camila vio el servicio religioso desde la soledad de su hogar en Raymill. Un confidente compartió más tarde que, aunque las palabras de la princesa Ana la conmovieron, lo que siguió la dejó temblando. El papel de Ana no fue ceremonial, fue una declaración. Al colocar esa corona sobre la cabeza de Catalina, afirmó públicamente dónde descansaba ahora la autoridad moral de la monarquía. En cuestión de días, ese simbolismo se transformó en estructura pura y dura. El protocolo del palacio comenzó a cambiar de manera silenciosa pero decisiva. Las líneas de reporte dentro de la unidad de comunicaciones reales fueron alteradas. Equipos que antes respondían conjuntamente al Palacio de Buckingham y a Clarence House, la oficina de Carlos y Camila, ahora operaban directamente bajo la oficina del príncipe y la princesa de Gales. Aunque los funcionarios describieron el movimiento como temporal, los observadores reales más veteranos lo llamaron por su verdadero nombre: un terremoto constitucional. Se dice que el rey Carlos,
Aún descansando en Sandringham, aprobó personalmente estos cambios, pero los conocedores insisten en que fue la princesa Ana quien lo instó a actuar, ofreciéndole la tranquilidad de que la historia no se detendría por la incertidumbre. Una fuente recordó sus palabras con claridad cristalina. «Puedes descansar, Carlos, ellos están listos». Esa frase se extendió rápidamente por los círculos reales como un mantra. En las 48 horas siguientes a la bendición, la agenda de Catalina ya reflejaba esa nueva realidad. Organizó un almuerzo informal para los embajadores juveniles de la Commonwealth en el Palacio de Kensington. Observen el detalle. No hubo coronas, no hubo carruajes, no hubo pompa. Solo conversación centrada en educación, oportunidad e innovación. El mensaje era inconfundible. El liderazgo ya había comenzado. La reacción internacional no se hizo esperar. Los periódicos británicos elogiaron su autoridad tranquila. Los medios extranjeros destacaron su trabajo como evidencia de una monarquía que recuperaba su claridad moral. Sin embargo, dentro del palacio, la inquietud persistía. Fiona Shelburne, la secretaria privada de Camila, presentó su renuncia días después de la bendición, citando la reestructuración. El personal que alguna vez fue leal a Clarence House fue reasignado a Kensington. Un antiguo ayudante lo describió como algo desorientador, diciendo que el suelo parecía moverse bajo los pies de todos. A través de todo esto, la princesa Ana permaneció como una presencia inamovible. Visitó al rey 2 veces esa semana, llevando actualizaciones y reforzando la unidad. Cuando se le preguntó si los cambios eran permanentes, su respuesta fue característicamente directa y cortante. Una frase que dominó los titulares y afiló el contraste entre el liderazgo franco de Ana y el silencio de Camila. «La corona no espera comodidad, espera coraje». Pronto siguieron los susurros. Con Guillermo presidiendo las reuniones semanales del Consejo Privado y Catalina liderando compromisos de Estado, algunos historiadores comenzaron a hablar de una monarquía dual en la práctica, si no en el nombre. Sin precedentes, sí, pero no imposible. Y con cada día que pasaba, se hacía más difícil ignorar la verdad que tomaba forma detrás de las puertas del palacio. ¿Podría la monarquía británica estar reescribiéndose silenciosamente a sí misma, con Guillermo y Catalina compartiendo un poder invisible? ¿Qué significa este reinado dual oculto? No se despeguen, porque fue entonces cuando una bendición se convirtió en una transferencia de poder. Muchos se apresuraron a decir que una bendición no es una coronación. Sin embargo, en el lenguaje de la fe y la tradición, una bendición prepara el terreno para lo que eventualmente debe seguir. Esas palabras cuidadosamente elegidas en la abadía de Westminster fueron entendidas ampliamente como algo más que un consuelo espiritual. Para el público, se sintieron como un respaldo silencioso de que el futuro del trono ya había cambiado de manos. En los días siguientes, Catalina parecía moverse con una confianza que no necesitaba anuncios. Surgieron fotografías de ella saliendo de la abadía de Westminster, no para un compromiso formal, sino para una visita no anunciada a un hospicio infantil. No se invitaron cámaras. No hubo informes previos. Más tarde, ese mismo día, el palacio confirmó que presidiría el próximo foro de la juventud de la Commonwealth, junto a la princesa Ana. Los comentaristas comenzaron a trazar un contraste ineludible. Camila, reina por título, permanecía invisible y sin voz. Catalina, reina por presencia, aparecía donde el deber se sentía más humano. Aquellos más cercanos al rey Carlos III insistieron en que no había amargura en este cambio, solo resolución. Un ayudante de larga data recordó un momento privado entre el rey y la princesa Ana, en el que Carlos dijo en voz baja, casi como un suspiro de alivio: «Déjala brillar, eso es lo que tu madre hubiera querido». Detrás de ese sentimiento yacía una verdad más profunda. La autoridad, que una vez se sintió delicada y compartida, ahora se estaba asentando con una claridad absoluta. Esa realidad, que hasta ahora solo se susurraba en los pasillos, se hizo visible durante un paseo simbólico por los jardines de Sandringham. Allí,
Bajo una luz de tarde que bañaba la propiedad de Norfolk con un resplandor dorado, Guillermo y Catalina se reunieron con los voluntarios locales que habían sostenido la finca durante el retiro médico del rey. Recibidos por un aplauso suave y el ondear de las banderas británicas, la ausencia del rey Carlos era evidente, pero su presencia se sentía de maneras más silenciosas. Rosas blancas bordeaban el camino. Las campanas de la parroquia repicaban suavemente en la distancia. Esto no era una despedida, era la custodia en movimiento. Guillermo y Catalina salieron juntos, vestidos con un azul marino sobrio, una señal deliberada de unidad y propósito compartido. No había carruajes dorados, ni florituras ceremoniales, solo dos figuras caminando por un sendero que alguna vez fue familiar para la reina Isabel II. Se detenían a menudo, reconociendo a la multitud con sonrisas que no parecían forzadas. Lo que comenzó como una visita de cortesía se convirtió rápidamente en algo más profundo. Catalina se arrodilló para hablar con un jardinero anciano que había cuidado esos terrenos durante más de 50 años. Con manos temblorosas, él le ofreció un pequeño ramo de lirios blancos y murmuró oraciones por el rey. Ella tomó su mano y respondió con gentileza. Él siente sus oraciones cada día. Muy cerca, Guillermo hablaba con jóvenes exploradores, scouts, diciéndoles una frase que las cámaras captaron con claridad y que pronto resonaría en todo el país. El mejor servicio es el que se hace cuando nadie mira. En ese instante, la verdad golpeó a todos los presentes. Ninguno de los dos estaba esperando para reinar. Ya lo estaban haciendo. Dentro del salón principal, siguió una recepción privada, con la asistencia de ayudantes de alto nivel y la princesa Ana, cuya influencia había moldeado silenciosamente cada paso de esta transición. Cuando Ana levantó su copa para un brindis, sus palabras fueron breves pero afiladas como un diamante. La corona no es un regalo, es una carrera de relevos. Más tarde, Catalina reconoció que la guía de Ana había sido el ancla que los sostuvo a través del cambio. Mientras el crepúsculo caía sobre Sandringham, Catalina presidió una pequeña mesa redonda con representantes de la Fundación Real, el British Council y la Secretaría de la Commonwealth. El enfoque fue la diplomacia cultural en un mundo cambiante. Las propuestas redactadas meses antes ahora parecían proféticas, enfatizando la educación y la sostenibilidad por encima del espectáculo. La prensa, como Sky News, ya la llamaba la brújula moral de la monarquía. Sin embargo, detrás de los muros del palacio, no todos estaban listos para aceptar cuánto se había inclinado la balanza. Mientras Catalina reforma silenciosamente la monarquía, ¿puede la tradición sobrevivir a su visión? ¿O la corona británica ya ha encontrado un nuevo latido? La semana silenciosa en que la autoridad cambió de forma. Mientras tanto, en Clarence House, la reina Camila permanecía fuera de la vista, pero lejos de estar ausente. Las fuentes dicen que pasó esos días revisando carteras de caridad y reasignando asesores en silencio, trabajando a puerta cerrada con lo que algunos describieron como una calma helada y otros como una retirada calculada. Un informante lo expresó con crudeza. Ella se sentía desplazada. No era así como había imaginado el último capítulo de su vida real, viendo ascender a otra mujer. Y lo más doloroso no era la ambición o la controversia, sino que Catalina ascendía a través de años de servicio constante y disciplinado que nadie podía cuestionar. Mientras Camila recalibraba su posición, el rey Carlos III recibía informes diarios de la princesa Ana. Cada visita era precisa y sin sentimentalismos. Ana le llevó fotografías del paseo en Sandringham. Guillermo y Catalina saludando a los voluntarios, hablando con los niños y escuchando más de lo que hablaban. El rey estudió las imágenes cuidadosamente. Según se informa, dijo una frase que selló el destino de los días venideros. Ellos entienden al pueblo, eso es lo que importa ahora. Poco después el palacio publicó una única fotografía oficial. Guillermo y Catalina caminando de la mano por un sendero del jardín, enmarcados por rosas y la capilla distante. El título era revelador en su moderación. Simplemente decía,
continuidad en la gracia. La respuesta pública fue inmediata. Los periódicos europeos elogiaron la compostura de la pareja. Le Figaro describió un nuevo ritmo de la realeza, más tranquilo y sincero. Los medios estadounidenses se centraron en Catalina, retratándola como la figura que reformaba el significado de la corona. En casa, las encuestas de opinión reflejaban el cambio. El 86% aprobaba su dirección diplomática y muchos la llamaban el puente entre la tradición y el mañana. Sin embargo, bajo la calidez del apoyo público, una realidad más silenciosa se estaba afianzando dentro de los muros del palacio. Los expertos sugirieron que la convalecencia del rey podría extenderse mucho más de lo esperado inicialmente, colocando efectivamente la autoridad del día a día en manos de Guillermo y Catalina. Los comunicados oficiales evitaron cuidadosamente la palabra regencia, pero la estructura hablaba por sí misma. Se había formado un pacto tácito, protegido por la princesa Ana, aceptado por el rey y sostenido por el liderazgo firme de Catalina. Para Camila, ese pacto significaba seguir siendo reina en título, mientras observaba cómo el poder simbólico se mudaba a otra parte. Su lugar permanecía, pero el centro se había desplazado. Mientras Guillermo y Catalina partían de Sandringham bajo la luz tenue, un corresponsal de la BBC capturó el estado de ánimo de manera sucinta. La corona ya no estaba esperando a que pasara el tiempo. El tiempo de la corona ya había llegado. La corona ya había elegido su momento. Días después, el palacio confirmó lo que muchos habían intuido en el aire. Catalina y la princesa Ana copresidirían el próximo foro de la juventud de la Commonwealth en Londres. Pero noten este detalle crucial, porque aquí reside la clave del poder. El anuncio no provino de Clarence House ni del Palacio de Buckingham. Provino directamente de la oficina del príncipe y la princesa de Gales. Dentro de los círculos reales, el mensaje fue un trueno silencioso. Esta oficina era ahora la voz ejecutiva de la diplomacia pública de la monarquía. Para Catalina, este nombramiento cargaba un significado mucho más profundo que cualquier título. Se sentía como una coronación de valores en lugar de una ceremonia vacía, el resultado de años de preparación, paciencia y contención. Ella eligió personalmente el tema del foro. Propósito compartido en un mundo dividido. Se dice que lo redactó tarde una noche en la soledad de Adelaide Cottage, antes de enviárselo a Ana. La respuesta de la princesa real fue breve y reveladora. «Perfecto, es lo que hemos necesitado durante años». Juntas, estas dos mujeres se habían convertido en el eje estabilizador de la monarquía. Ana, la experimentada guardiana del deber. Catalina, la moderna arquitecta de la conexión. Los preparativos para el foro reflejaron esa filosofía con una precisión casi militar. Catalina presionó por la sustancia sobre el espectáculo. Los grandes banquetes fueron reemplazados por paneles sobre educación, innovación juvenil y resiliencia climática. Se invitó a académicos de Ghana, Singapur y Canadá para contribuir, no solo para asistir. Incluso la corona Garrard de la reina consorte se convirtió en parte de la narrativa. Se confirmó que su versión más ligera estaba elaborada con platino reciclado y piedras donadas por las naciones de la Commonwealth, reflejando la insistencia de Catalina en el origen ético. Sin embargo, a medida que su influencia se expandía como una marea imparable, la retirada de Camila se hacía más difícil de ocultar. Varias apariciones benéficas fueron canceladas o pospuestas, y cuando la prensa preguntó sobre su asistencia al foro, un portavoz del palacio ofreció solo palabras cuidadosas de apoyo. Fue contra este telón de fondo frágil que el príncipe Guillermo, decidido a preservar la unidad familiar, organizó discretamente una visita privada a su madrastra, un encuentro destinado a probar si la reconciliación podía seguir el ritmo de una monarquía que ya avanzaba sin mirar atrás. ¿Cómo es que el ascenso silencioso de Catalina volvió a Camila casi invisible? ¿Y podría una sola reunión privada redefinir el futuro de la monarquía por completo? Sigan observando. La conversación que selló el futuro estaba a punto de ocurrir.
La reunión privada en Ray Mill House se desarrolló sin voces alzadas ni declaraciones públicas. Sin embargo, aquellos cercanos al momento describieron más tarde la atmósfera como cargada de una finalidad pesada. Guillermo llegó sin ceremonia, decidido a hablar con franqueza. Según fuentes familiarizadas con el intercambio, le dijo a Camila que ella siempre tendría un lugar dentro de la familia, pero que el país estaba pidiendo a gritos una renovación. Sus palabras fueron cuidadosas, medidas, pero inconfundibles. Camila escuchó, compuesta, pero visiblemente cansada. Su respuesta llegó en voz baja, casi desgastada por el tiempo, una frase que debería grabarse en piedra. La renovación viene para todos y nunca pide permiso. Cuando fragmentos de esa conversación salieron a la luz más tarde en el Daily Telegraph, no se leyeron como amargura, sino como una advertencia moldeada por la experiencia. El equilibrio de poder había cambiado, y no había camino de regreso. Mientras ese capítulo se cerraba detrás de los muros del palacio, Catalina continuaba mirando hacia adelante con una claridad asombrosa. Los preparativos para el Foro de la Juventud avanzaban rápidamente, guiados por su insistencia en que el protagonismo no perteneciera a la realeza, sino a la próxima generación. Ella encargó personalmente un cortometraje de apertura, rechazando la narración de cualquier miembro de la familia real. En su lugar, voces jóvenes de toda la Commonwealth contaron sus propias historias, hablando sobre educación, oportunidad y responsabilidad. La línea final, aprobada palabra por palabra por la propia Catalina, cargaba una fuerza tranquila. El liderazgo no se trata de quién está arriba, sino de quién está al lado. A las pocas horas de su lanzamiento, la película se extendió por las redes sociales, elogiada por su humildad y propósito. Periódicos en África y el Caribe lo describieron como un momento de la corona del pueblo, evidencia de una monarquía que finalmente hablaba con su futuro, en lugar de hablarle a su futuro. Se dijo que incluso el rey Carlos III estaba profundamente conmovido. La princesa Ana compartió más tarde que él había visto el adelanto en privado y se sentó en silencio antes de hablar. Ella entiende lo que intenté comenzar, solo que ahora perdurará. Viniendo de un rey conocido por su paciencia y visión a largo plazo, el comentario tenía un peso inusual. No sugería arrepentimiento, sino la aceptación de que su legado se completaría a través de otros. Para cuando se emitieron las invitaciones oficiales para el Foro de la Juventud de la Commonwealth, el papel de Catalina había cruzado una línea invisible. Los informes diplomáticos instruyeron a los embajadores internacionales para que se dirigieran a ella formalmente con un nuevo título, un honorífico aprobado por el Consejo Privado hasta que pudiera tener lugar una coronación completa. Su Majestad, la reina consorte designada. Los comentaristas reales lo llamaron una coronación silenciosa, sin precedentes en su moderación, pero inconfundible en su significado. Sin fanfarrias, sin proclamaciones, Catalina había entrado en un espacio que ya no podía describirse como simbólico. Ella ya no representaba a la corona, ella era la corona. Dentro de los pasillos del palacio, los ayudantes hablaban en voz baja, casi temerosos de romper el silencio, sobre la velocidad vertiginosa con la que todo había sucedido. La princesa Ana, pragmática como siempre, desestimó la sorpresa con una frase que resonó en las paredes de piedra. La historia rara vez se anuncia a sí misma, simplemente avanza cuando llega el momento. Su asociación con Catalina se había convertido en la fuerza estabilizadora de la monarquía, permitiendo que Carlos descansara y que Guillermo gobernara sin necesidad de espectáculos. Juntas, equilibraron la continuidad con el cambio de una manera que pocos creían posible. Sin embargo, incluso mientras la influencia de Catalina se expandía a través de la diplomacia, el liderazgo juvenil y la autoridad moral, los ecos de esa reunión en Ray Mill House persistían. Las palabras de Camila seguían circulando, pero ahora se interpretaban menos como resignación y más como profecía. La renovación había llegado, imparable y sin invitación. Estaba reformando la corona no a través de la ceremonia, sino a través del propósito.
Y con el mundo respondiendo a Catalina como reina en todo menos en el nombre, la pregunta final dentro de los círculos reales ya no era si la transición había ocurrido, sino cuándo se vería obligado el resto de la institución a ponerse al día. Entonces, ¿qué quiso decir realmente Camila cuando advirtió que la renovación nunca pide permiso? ¿Y hasta dónde reformará el reinado silencioso de Guillermo y Catalina a la corona? Quédense con nosotros. Porque cuando el servicio eclipsa a la ceremonia, cada ascenso deja una sombra detrás. A medida que la presencia de Catalina se fortalecía, aquellos cercanos a la reina Camila admitieron en voz baja que ella se sentía cada vez más sola. Ya no era parte de las reuniones estratégicas clave, ya no era central en los informes de prensa. Un asistente reveló un detalle desgarrador. Ella todavía leía todos los periódicos cada mañana, muy consciente no solo de lo que estaba escrito, sino de los silencios. Y a veces el silencio grita más fuerte que la crítica. Mientras los preparativos se intensificaban, Catalina y la princesa Ana se reunieron para un ensayo final en Westminster Hall. Allí se detuvieron ante la histórica silla de la coronación, utilizada alguna vez por Carlos II. Catalina descansó su mano sobre el marco de madera desgastado y murmuró que todavía pertenecía al rey. La respuesta de Ana fue inmediata y firme como el acero. Un día será tuya, Catalina, pero lo que más importa ahora es que ya te la has ganado. Una cámara cercana capturó el intercambio y, cuando se transmitió en todo el mundo, se convirtió en una imagen definitoria. No fue una transferencia de poder, sino una transferencia de confianza. Para cuando llegó el Foro de la Juventud de la Commonwealth, la historia había cambiado. Esto ya no se trataba de transición, sino de transformación. Una lluvia suave caía sobre Westminster esa mañana. Sin embargo, dentro del gran salón había una sensación de electricidad silenciosa. Este evento marcó el primer gran acto real internacional, presidido enteramente por Catalina, con la princesa Ana a su lado como representante del rey. No hubo trompetas, no hubo túnicas ceremoniales. Catalina entró con un traje de color marfil hecho a medida, llevando solo la corona de servicio más pequeña. Su brillo sutil enviaba un mensaje claro: gracia, no grandeza. Delegados de más de 40 naciones llenaron el salón. Cuando Catalina se puso de pie, no pronunció un discurso formal y rígido. Ofreció palabras medidas, habladas con calidez y convicción. Habló de creencias por encima de las fronteras y del servicio como el comienzo del liderazgo. El aplauso llegó sin que nadie lo pidiera y se sostuvo durante todo el día. Paneles sobre educación, derechos de las mujeres y sostenibilidad reemplazaron a la ceremonia tradicional. Catalina escuchó atentamente, hizo preguntas y se unió a las discusiones con líderes jóvenes desde Nairobi hasta Delhi. La princesa Ana observaba con orgullo silencioso, comentando más tarde que Catalina poseía la autoridad más rara de todas. Esa clase de autoridad que no exige nada, pero lo inspira todo. Esa misma tarde, la reina Camila hizo su primera aparición pública en semanas, visitando una organización benéfica de alfabetización en Wiltshire. El momento se superpuso con el foro, atrayendo comparaciones inevitables. Catalina dominaba la atención global. La visita de Camila pasó mayormente desapercibida. Las fuentes insistieron en que fue una elección deliberada, un acto de dignidad, pero en privado reconocieron que ella quería recordarle al país que todavía era la reina. Al caer la tarde, Catalina cerró el foro con palabras que silenciaron la sala. La corona no existe para gobernar, sino para recordar que la compasión es poder y la humildad es fuerza. La ovación de pie duró casi 2 minutos. A la mañana siguiente, los titulares fueron inequívocos. Catalina lidera la Commonwealth hacia el futuro. Poco después, el Palacio de Kensington publicó una fotografía de Catalina y Ana estrechando sus manos bajo el estandarte de la Commonwealth. Se dice que el rey Carlos, observando desde Sandringham, sonrió a través de las lágrimas. «Ella no está reemplazando a nadie», observó en voz baja. «Ella está restaurando lo que casi se había perdido». Y en ese momento, quedó claro.
Catalina no había sido coronada, pero su reinado ya había comenzado. Pero, ¿y si el ascenso de Catalina y Guillermo no fuera solo una tradición renovada, sino una revolución silenciosa que está reformando la corona desde sus cimientos? ¿Hasta dónde llegará realmente su reinado? El invierno en que la corona soltó las riendas. Detrás de escena de esta unidad pública, otra historia se desarrollaba en un silencio casi absoluto. La reina Camila pasó la Navidad lejos de los reflectores, refugiada en Raymill House, rodeada únicamente por amigos cercanos y su hijo, Tom Parker Bowles. Declinó la invitación para asistir al servicio de la abadía, citando oficialmente razones de salud. Sin embargo, quienes la conocen bien sugirieron que la decisión fue medida y deliberada. Ella entendió que el escenario había cambiado. Un ayudante de toda la vida lo expresó en voz baja, con una frase que corta el alma. Ella sabía que la era de su reinado estaba terminando, no en título, sino en relevancia. Mientras tanto, en Sandringham, el rey Carlos observaba el servicio religioso por televisión. Cuando Catalina apareció en la pantalla, compuesta y radiante en su contención, se dice que el rey se volvió hacia la princesa Ana y susurró que su madre, la difunta reina Isabel, lo habría aprobado. Ana no dudó ni un segundo. «Entonces yo también», respondió ella. En ese intercambio, breve y no grabado, se colocó un sello generacional sobre lo que ya había comenzado. En los días que siguieron, el protocolo se ajustó con una velocidad pasmosa. El Consejo Privado emitió una directiva reconociendo formalmente a la princesa de Gales como consejera de Estado principal para deberes ceremoniales, clave para deberes ceremoniales clave, un papel nunca antes asignado a una consorte no reinante. Los expertos constitucionales debatieron las implicaciones hasta la madrugada, pero la reacción pública fue clara como el agua. La aprobación se disparó. El país ya había aceptado el cambio, y la mañana de Navidad en Sandringham lo confirmó. Las multitudes se reunieron a pesar del frío penetrante, ansiosas por vislumbrar a la familia. Cuando Guillermo y Catalina emergieron con los príncipes Jorge, Carlota y Luis, los vítores fueron inmediatos y cargados de emoción. Esto no era pompa distante, era cercanía. Catalina se detenía a menudo, aceptando flores y notas escritas a mano. Una anciana tomó su mano entre las suyas y le susurró algo que resumía el sentir de la nación. «Usted ya lleva la corona, querida, sin necesidad de ponérsela en la cabeza». Esa tarde, Guillermo y Catalina organizaron un almuerzo privado para voluntarios, enfermeras y familias militares, reemplazando el tradicional banquete formal que alguna vez supervisó Camila. El estado de ánimo era íntimo, agradecido y profundamente humano. Un invitado dijo más tarde que esa era la monarquía que habían esperado toda la vida. Al caer la noche, el rey Carlos pronunció un breve discurso televisado desde Sandringham. Sus palabras fueron gentiles pero inconfundibles. Agradeció a su familia, señalando específicamente al príncipe y la princesa de Gales, elogiando su devoción y compasión como el corazón vivo del servicio. Muchos observadores lo describieron como lo más cercano que Gran Bretaña ha estado de una abdicación pública en tiempos modernos. Esa noche, la familia se reunió en privado en Windsor. Guillermo levantó una copa junto a Catalina y habló suavemente de nuevos comienzos ganados, no heredados. Incluso el rey sonrió, visiblemente en paz. La nieve comenzó a caer afuera, la primera Navidad blanca en años. Muy lejos, en Raymill, Camila observaba la nevada desde su ventana, tranquila y reflexiva. Una amiga dijo más tarde que ella entendía la diferencia fundamental. Su corona había sido prestada por el tiempo, la de Catalina estaba construida sobre la fe. Y mientras las campanas de Westminster marcaban la medianoche, Gran Bretaña cruzó una línea invisible. Cuando llegó la mañana, el mensaje era innegable. La era de Guillermo y Catalina no solo había comenzado, había redefinido el régimen para siempre. Entonces, ¿qué creen ustedes que encendió este cambio silencioso en la monarquía británica? ¿Fue una estrategia calculada, el destino inevitable o un simple acto de gracia?
¿Y hasta dónde llegará realmente la influencia de Catalina y Guillermo? Nos encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse para seguir la historia mientras se escribe. Mientras se escribe. Mientras se escribe. Mientras se escribe. Mientras se escribe.